Hermano, hermana, buenos días. Hoy es lunes 29 de junio del 2020. ¿Y cómo estamos hoy? Bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Amén. Muy bien, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, el día de hoy justamente meditaba eh, con el Papa Francisco, ¿no? La Santa Misa que ha celebrado hoy en Roma. Y el Papa nos hablaba de dos palabras en particular: la unidad y la profecía. Referente a la unidad, nos hablaba de que Pedro era un pescador humilde y Pablo había sido un fariseo muy culto, ¿no? Muy conocedor de la ley del Señor. Y Pedro se había dedicado a predicar y evangelizar a los judíos y Pablo a los gentiles. Y que ambos eran muy diferentes, ¿no? San Pablo inclusive habla de que era muy diferente su forma de predicar y evangelizar respecto a Pedro. Pero en algún momento que se cruzan y se unen, ambos ven la unidad justamente que hace y que viene del Señor. La unidad de la fe, ¿no? La unidad, una sola iglesia, pero no de uniformidad, sino de unidad en la diversidad. Eran diferentes, pero había una unidad que venía de Dios. Hablaba el Papa de que en esta primera iglesia o en estos primeros tiempos no había murmuraciones respecto a los apóstoles, ni quejas, ni de las autoridades que ellos son así, asá o en qué están fallando, ¿no? En este tiempo Herodes había mandado a capturar a muchos cristianos y había mandado a asesinar al apóstol Santiago, y también había capturado a Pedro. Y la iglesia unida se había puesto a orar, tanto así que como fruto de esa oración, el ángel del Señor, dentro de esa cárcel donde estaba protegido y resguardado Pedro, se presenta con una luz y parece como en sueños lo sacara a Pedro. Pedro no sabía que era una realidad, pero estaba sucediendo y este ángel lo estaba liberando de esa cárcel. Después se va y Pedro, lo que pensaba que era un sueño, se da cuenta que era una realidad. La oración de la iglesia unida había logrado esta liberación de Pedro. Entonces, el Papa nos hablaba en los primeros términos de esta unidad de la iglesia, que más que reunirse a murmurar, a quejar, a discutir y a renegar de nuestras autoridades o de lo que hacen o de sus defectos, dice que se mantenían unidos en oración, unidos en la fe, de esa unidad que tenían los primeros apóstoles, los primeros profetas. Nos habla el día de hoy el Papa, ¿no? Y la segunda palabra era la profecía. La profecía que es provocada, dice, por Dios. Es provocada por Dios a nosotros, como en la medida que nos aperturamos
a este Espíritu Santo, en la medida que nos aperturamos a la palabra, a recibirla, es que también en nosotros puede ocurrir una profecía. Entonces, el Papa nos invitaba a desgastarnos por el Evangelio, a entregarnos, a dar nuestra vida, a ser también nosotros profetas, ¿no? Y en esta palabra de profecía veíamos primero una cosa, ¿no? La parte personal, cómo Jesús de forma le importa nuestro pensamiento personal. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Juan el Bautista, Jeremías, uno de los profetas, y luego va de forma personal y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que contesta, pero primero se acerca el Señor buscando esta profecía, ¿y quién, para ti, quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez, acá viene la profecía, te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mira, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El Señor profetiza. Le daré las llaves del reino, y lo que tú ates quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el Señor quien provoca profecía, quien provoca testimonio, quien provoca su poder y su presencia y su cercanía y su amor, quien provoca a través de preguntarte, ¿y para ti quién soy yo? Lo mismo sucedió con San Pablo. San Pablo, siendo este fariseo, fue caminando, ¿no? Pensando hacer bien las cosas, y se encontró con Jesús, y Jesús, muy independiente de tumbarlo, dice, le pregunta, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego de encontrarse ya ciego y encontrarse con Jesús cara a cara, Saulo se le cae en la venda de los ojos. No, Jesús le dice, soy yo a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. Es el Señor quien va a provocar este encuentro. Es el Señor quien va a provocar esta profecía futura en la medida que uno se apertura. Saulo se aperturó, Jesús se revela. Y luego de ese encuentro cara a cara, Saulo, y ahora siendo Pablo, empieza a desgastarse su vida, a trabajar, a caminar y evangelizar y a vivir por el reino del Señor. Solo un corazón que hace apertura, solo un corazón, Saulo, que era un fariseo, que conocía la ley, pero que él deja y se humilla ante el Señor y le dice, Señor, todo mi conocimiento lo presento ante ti. No soy nada. ¿Quién eres tú, Jesús? Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, como el Rey de Reyes, e iré y haré lo que tú mandes y digas. Y Pablo, recién ahí, se convierte en Pablo por Jesús, desgasta su vida, ¿no? Hasta el final. Y ahí viene la profecía que dice, he desgastado mi vida, he dado todo por ti, ahora me queda recibir la corona de la vida. Ahí viene la profecía, la corona de la vida y de la salvación. Pero parte de un primer encuentro, Jesús llega a la vida de Saulo, lo convierte en Pablo, lo hace testigo y testimonio, y se dedica a Saulo, Pablo, ahora a evangelizar a los gentiles. Con Pedro pasó igual, era un pescador, Simón, y ahora después de tener ese encuentro, de ser el Señor que le pregunta, ¿quién soy yo? Y él tocado por Dios, bienaventurado tú porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aperturado Pedro a encontrarse con Cristo, a decirle sí, lo reconoce como Señor, como Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. Mira, tanto así se genera esta profecía que Dios le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y tanto así hasta el último día que Pedro, cuando va a morir, dice, yo no soy digno, quiero morir cabeza abajo. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba pescando, ¿no? En el mar luego de haberlo negado a Jesús, y Jesús se presenta ya resucitado
Pedro lo reconoce y se tira al piso, se postra y le dice, Señor, soy pecador, apártate de mí que soy un pecador. Y el Señor lo llama y lo perdona y lo reconcilia. El Señor crea y busca provocar ese encuentro para provocar una profecía. Y en el último, el Papa también nos hablaba que al final del Evangelio aparece una piedra blanca con el nombre de un profeta, pero dice que sin nombre. Y ese profeta eres tú, ese profeta soy yo, que al ser provocado ese encuentro de Dios, al ser provocado el Señor que busca el primer encuentro cara a cara, que busca nuestra respuesta, va a lograr una profecía en nuestra vida, merecernos la corona de la vida en función a nuestra respuesta. Nos ponemos en la presencia y obediencia. Todo el cardenal, el colegio de cardenales, el día de hoy se ha presentado ante Pedro, ante el Papa, y le ha dicho, somos unidad en Cristo, somos unidad de fe, somos unidad de iglesia. Nos dejamos guiar por la cabeza del Papa y somos esa iglesia que le da la respuesta al Señor. Pedro, ¿quién soy yo? Eres el Hijo de Dios. Y toda la iglesia unida le dice al Señor, tú eres el Dios vivo. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Jesús, y te entregamos nuestra vida y te damos gracias por provocar en nosotros nuevas criaturas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.